va sumando la gente. Perfecto. Les damos entonces sí formalmente la bienvenida a esta nueva actividad que organizamos desde el JEBF o KIDMA, el Foro de Directores, que agrupa justamente a directores de toda América Latina. Hace un tiempo que venimos trabajando, muchos de ustedes saben, tal vez algunos no, que venimos trabajando reunidos, colegas que ejercemos la dirección en nuestras escuelas judeo-sionistas de toda América Latina. Ya el foro está integrado por 47 directores, con mucha alegría. Vamos sumando cada vez más directores y tenemos una organización interna y varias líneas de trabajo. Entre las líneas de trabajo que estamos encarando en este momento está la de transformación educativa, la de marketing educativo, la de recursos humanos, la línea de atracción y retención en nuestras escuelas, la educación judeo-sionista, por supuesto. Hoy inauguramos el ciclo de actividades relacionadas con la transformación educativa. Y ahora estamos muy contentos porque ya avanzamos en el área de marketing educativo, estamos avanzando también en las otras líneas de trabajo y hoy con mucha felicidad y con una eminencia en el tema, un destacado conocedor del tema, vamos a abrir esta nueva línea, a abrir en forma operativa esta nueva línea de trabajo en transformación educativa. Así que sin más prólogos, Hilel nos va a proyectar un video de presentación del foro para que conozcan un poco más quienes se acercan por primera vez a una de nuestras actividades. El video no dura más de 2 minutos y luego, sin más pausas, le damos la palabra a Ariela. Perdón, Mirel. Somos el Foro para el Futuro de la Educación Judía y Sionista de América Latina, una región en la que viven cerca de 500.000 judíos. Somos una iniciativa regional única de innovación educativa judía. La integramos líderes profesionales de escuelas judías de distintos países. Rompemos los esquemas de competencia, promoviendo un modelo colaborativo. Venimos a potenciar y expandir la valiosa tradición de la educación judeo-sionista en Latinoamérica, apoyando a las escuelas, fortaleciendo el orgullo de pertenecer, atrayendo a más estudiantes, promoviendo la excelencia educativa, formando a los mejores docentes, desarrollando liderazgos comprometidos con su identidad judía. El momento es ahora. Ahora sí, le damos la palabra a Ariela Yudkowsky, que es la facilitadora de nuestra Comisión de Transformación Educativa. Ari. Gracias, Eri, gracias, Hilel. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días. Es un verdadero honor para nosotros como Comité de Transformación Educativa darles la bienvenida a este espacio de aprendizaje compartido. Es una serie de encuentros, por lo pronto en este semestre van a ser 3. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a un invitado muy especial, un profesional chileno, experto en inteligencia artificial, un tema que está transformando profundamente la vida contemporánea, desde la manera en que trabajamos y nos comunicamos hasta los desafíos y oportunidades que plantea en el ámbito educativo. La inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, es un cambio de paradigma que nos invita a repensar cómo enseñamos, cómo aprenden nuestros estudiantes y cuáles son las habilidades que debemos ayudarles a desarrollar para vivir en el mundo de hoy y el de mañana. Quiero compartir un concepto, porque lo vengo escuchando a Leonardo ya algunas veces, tuve el privilegio, del concepto que él trae de migrantes involuntarios al siglo XXI. Leonardo reflexiona sobre nuestra condición de migrantes involuntarios y nuestra necesidad de adaptarnos, aprender y reinventarnos frente a los desafíos como los avances de la inteligencia artificial.
la metáfora esta de los migrantes involuntarios nos invita a mirar nuestra experiencia actual frente a los cambios tecnológicos, sociales y culturales, como si hubiésemos sido trasladados a un mundo nuevo, desconocido y desafiante. Quiero contar un poquito quién es Leonardo. Leonardo es cofundador y líder de varias iniciativas de innovación y transformación social, Gulliver, Blue Company, BOMA Chile, Ciudades Más B y la corporación 3xI. Fue también director ejecutivo de Sistema B Chile, especializado en la aceleración de ecosistemas de innovación, asesorando a 28 ciudades de América Latina y Europa en estrategias de innovación urbana y desarrollo sostenible. Fue parte del Consejo Asesor Presidencial para la COP25, son las conferencias de las partes por el cambio climático. Integra la comunidad Responsible Leaders de la BMW Foundation. Embajador de la plataforma Hay Mujeres, es una red de mujeres expertas como puentes hacia los espacios públicos de debate, y ha dado cantidad de conferencias en eventos de alto nivel como TEDx, Singularity U, Summit, BMW Foundation, European Summit, Congreso Futuro, entre otros. Quiero aprovechar para, yo como facilitadora del comité, pero detrás mío somos todo un comité de transformación educativa que fuimos pensando esta serie de 3 encuentros. Esperamos que sea inspirador para todos nuestros colegios. Nuestro objetivo es empezar a generar un lenguaje común respecto de la transformación y empezar a pensar qué es lo que nos atraviesa a todos en este contexto tan vertiginoso, cambiante y globalizado. Bienvenido, Leonardo. El encuentro será de 1h15 de su presentación y dejaremos los últimos 15 minutos para conversación. Quien quiera ir teniendo preguntas las puede escribir en el chat, las vamos a tomar nosotros y vamos a abrir la conversación en los últimos 15 minutos. Leonardo, un placer, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariela. Un honor estar aquí hoy día. Debo reconocer de que no trabajo en el mundo de la educación, o por lo menos no formalmente. No tengo ninguna autoridad sobre el tema. Mi preocupación es cercana, pero no es exactamente la misma. Mi preocupación es cómo nos hacemos cargo, como bien dijo Ariela, de que a ratos no sabemos cómo danzar amablemente con el mundo en el que estamos metidos y cómo hacemos el cambio cultural que necesitamos. Y el mundo que estamos metidos no solamente es inteligencia artificial, son todas las tensiones geopolíticas, son el cambio climático, son la biotecnología, son muchas dimensiones que están todas al mismo tiempo modificándose. Entonces, espero que las reflexiones que traiga puedan ayudar a repensar, a cuestionar, a mirar de manera creativa los desafíos en que estamos metidos. Muchas gracias por la invitación y voy a compartir pantalla. ¿Cómo aprendemos en esta era de la inteligencia artificial? Estoy seguro que la mayor parte de nosotros se pregunta ¿dónde estamos? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué un niño de 16 años se suicida después de haber hablado largamente con ChatGPT y no logra pedir ayuda, dado que la máquina le incentiva a que no lo haga? Es uno de los temas que tenemos que tratar hoy día, sin lugar a dudas, pero necesito primero dar un poco de contexto de dónde ocurre esta tragedia. Estamos hablando de inteligencia artificial desde que apareció ChatGPT en nuestras vidas. Y estamos todavía medio remecidos y sorprendidos por el tema. Me parece súper bien que nos importe el tema. Lo que
Lo que me complica es que estemos sorprendidos de que exista la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial, la verdad, hace 75 años que venimos trabajando en ella en la humanidad. Ahora, el punto es que mientras vamos camino a la disrupción, mientras vamos camino a que aparezca la inteligencia artificial o cualquier tecnología, las tecnologías digitales siguen esta curva. Esta curva es lo que llaman una curva exponencial y que está basada en que todas las veces es el doble mejor. Ahora, cuando estamos en el extremo izquierdo de la pantalla, el doble mejor es muy poco. Pasamos de 0,01 a 0,02 o de 0,02 a 0,04, es completamente irrelevante. Cuando nos vamos acercando a la derecha, pasamos de 1 millón a 2 millones y de 100 millones a 200 millones. Entonces, empieza a acelerar el cambio en la medida que nos vamos avanzando hacia la derecha. Y por lo tanto, durante todo el primer momento, durante buena parte de los 75 años, la tecnología decepciona y de repente disrumpe. Y la razón por la cual estamos todos obsesionados con la inteligencia artificial es porque justamente acaba de disrumpir en nuestras vidas. Entonces, déjenme explicar de manera muy simple por qué disrumpió. ¿No? Lo que pasó fue que la inteligencia artificial, históricamente, la tratábamos como sistema de expertos y andábamos preocupados de entender cuáles eran las reglas que había que darle a la inteligencia artificial. Y de repente saltamos a las redes neuronales o deep learning, que esto ocurrió el 2010. Y saltamos de la mano de este caballero, que probablemente ustedes han visto en las noticias, que le llaman el padrino de la inteligencia artificial. Él lo que hizo fue, le dieron el premio Nobel por esto, diseñar qué es lo que eran estas cosas de las redes neuronales. Entonces, voy a explicar las redes neuronales de la manera más simple que pueda, ¿no? Este es un experimento hecho en UC Davis, en que ponen a esta paloma, lo que hay al centro de la pantalla rosadito son células, y si la paloma ve células sanas, tiene que apretar en la franjita azul, y si ve células cancerígenas, tiene que apretar la franjita amarilla. Si la achunta, si lo logra, si acierta, entonces la alimentan, y si no, no. En 2 semanas, la paloma pasa de un 50%, que es estadísticamente el promedio, a un 85% de asertividad. Pero si tomamos las 8 palomas que participaron del evento, logramos 99% de precisión. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque la paloma, primero, no sabe que está mirando células. Segundo, no tiene la menor idea de lo que es el cáncer. Tercero, no sabe por qué hay una rayita azul ni una rayita amarilla. Lo que hace es que aprende una conducta que le produce el que la alimenten. Entonces, lo interesante es que la paloma no entiende que está diagnosticando el cáncer y lo logra igual, con un 99% de precisión. La inteligencia artificial eso es lo que hace. Cuando dicen que la inteligencia artificial alucina, a mi juicio no alucina. Lo que hace es que nunca sabe lo que está haciendo. Simplemente hace lo que hace la paloma. Fue entrenada para dar una respuesta, da la respuesta, pero no entiende la respuesta. No entiende lo que hace. Ahora, con una máquina tan rara que no sabe cómo funciona, hemos hecho cosas increíbles. Entonces, si uno piensa desde los inicios de la historia de la humanidad, hemos desarrollado unos 100.000 materiales distintos, entre ellos el bronce, el plástico, etcétera, la cerámica. Pero cuando le dimos esta misión a la inteligencia artificial, en un ratito desarrolló 2.2 millones de materiales nuevos. Este tipo de capacidad de acción está cambiando nuestra vida en absolutamente todos los dominios. Entonces, estamos viviendo hoy día muchas revoluciones en paralelo. Estamos viviendo la revolución de la genómica, que es la capacidad de editar el ADN para producir nuevos seres vivos o seres vivos mejorados, etc. Esto va a afectar lo que comemos, dónde vivimos, pero incluso va a afectar cómo
como somos. La genómica se aceleró con la invención del CRISPR-Cas9 en el 2012 y llevamos 13 años de una curva que va mucho más rápido que la curva digital. Al mismo tiempo, todos vemos en las noticias cómo los robots están entrando no solamente en las fábricas, sino que incluso ahora están tratando de que entren en nuestras casas. ¿Lograremos tener, como dicen algunos, un robot por casa? No lo sé. Lo que sí sé es que en algún momento dijeron que íbamos a tener un computador por casa y ninguno de nosotros lo creyó, y aquí estamos. En paralelo, estamos haciendo tecnología a escala muy pequeña. Estamos construyendo materiales un átomo a la vez. Estamos construyendo robots que circulan por la sangre. Estamos haciendo lo que las películas de ciencia ficción siempre dijeron, hoy día está ocurriendo en los laboratorios y está llegando a nuestra vida. Todos entendemos que efectivamente los bancos están en peligro de ser reemplazados por empresas lideradas por adolescentes. Y eso no nos parece raro, pero es infinitamente revolucionario. Todas estas distintas revoluciones están además conectadas entre sí por vía Internet. La Internet de las cosas tampoco es ciencia ficción hoy día. Mi auto habla con mi celular habla con mis ampolletas y habla con mi aspiradora. Hay muchísimos más artefactos conectados a Internet que personas. El pequeño problema, podría seguir todo el día hablando de más revoluciones, pero el pequeño problema que tenemos es que cuando hay algún cambio drástico en fintech, en la capacidad de cambiar la industria financiera, eso no necesariamente produce un cambio en genómica o en robótica. Sin embargo, cuando ocurre un aumento drástico de la capacidad de acción de la inteligencia artificial, acelera todas las otras revoluciones. Entonces, la inteligencia artificial no es una revolución en sí solamente, es un catalizador de todas las otras revoluciones al mismo tiempo. Es por eso que es tan central en la conversación hoy día y es por eso que aparece en todos los dominios. Si uno se toma en serio a Kevin Kelly, lo que él dice es: la primera mitad del siglo XX consistió en ponerle electricidad a todo. Es decir, tomamos la plancha, no sé cómo se dice en otros países de Latinoamérica, la cosa Ferro. para... ¿Perdón? Ferro, de portugués. Ah, Ferro. fantástico. Le sacamos el carbón que tenía adentro y le pusimos electricidad. Agarramos el horno, le sacamos la leña y le pusimos electricidad. Agarramos la lámpara, le sacamos la grasa de ballena y le pusimos electricidad. Eso marcó la primera mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XXI, a juicio de Kevin Kelly, y yo lo comparto, va a ser exactamente lo mismo. Agarre lo que quiera y póngale inteligencia artificial. Y eso está ocurriendo en todos los dominios hoy por hoy. Le hemos puesto inteligencia artificial a las cosas más raras, a nuestros celulares, a nuestros ascensores, a nuestras aspiradoras, incluso a los basureros. Este es un basurero que selecciona si es reciclable, orgánico, no reciclable, etc. El problema no es que algunas de estas tecnologías disrumpan después de haberse incubado durante 75 años. El problema es que tuvimos 75 años para anticiparnos y no lo hicimos. Entonces, lo que quiero poner al centro aquí es que el hecho de que nos sorprenda la inteligencia artificial es solo que estábamos distraídos. Es solo que no estábamos mirando algo que claramente se estaba incubando, algo que claramente avanzaba a gran paso. De la misma manera nos va a sorprender la genómica en algún minuto
en que ya va a ser inevitable tener la conversación sobre si vamos a alterar el ADN de nuestros hijos o nuestros nietos o no. En ese contexto, nunca fue tan necesario aprender. Nunca fue tan fácil aprender. Y nunca fue tan desafiante poder enseñar. Entonces quiero adentrarme en estas tres afirmaciones para poder entender dónde estamos parados y cuáles son las preguntas, a mi juicio, que tenemos que empezar a hacernos. Entonces, la verdad, la humanidad se había mantenido muy pequeña durante buena parte de nuestra historia. Y de repente crecimos de manera exponencial. Para el 1800 éramos 1.000 millones. Para el 1900 habíamos duplicado. Mi abuela nació en 1900. Para el 2000 habíamos triplicado y en lo que llevamos de este siglo vamos en 8.000 millones. Entonces, la verdad es que no solo la tecnología es lo que es exponencial, nosotros nos pusimos exponenciales. Y no solo somos más, sino que además duramos más. El año que nació mi abuelita, no durábamos mucho más de lo que habíamos durado durante toda la historia de la humanidad. Hoy día tenemos una expectativa de vida del doble o más. Y si todo esto hubiéramos producido un aumento de la pobreza, sería bastante cuerdo, dado que somos muchos más los que hay que alimentar, vestir, educar. Sin embargo, las cifras dicen lo contrario. Históricamente la humanidad tenía un 80% de la gente viviendo en la pobreza. Antes del COVID íbamos en el 10%. Entonces, lo que quiero poner aquí al centro es que estamos viviendo un momento de la historia de la humanidad que no es como cualquier otro. Estamos viviendo un mundo que a ratos es inimaginable. Las revoluciones, como digo, son en todos los dominios y a toda velocidad. Y nos cuesta entenderlas, verlas venir. Déjenme darle un ejemplo simple que me gusta porque yo no lo conocía y sospecho que la mayor parte de ustedes tampoco lo va a conocer. Una disciplina que está tomando fuerza es la ectogénesis. ¿Qué es la ectogénesis? Es una mezcla de distintas disciplinas para producir un resultado. Una de esas disciplinas es la edición genética. Como dije, la edición genética fue posible dado una tecnología que se llama CRISPR, que se inventó en 2012. Bueno, hoy día, cualquier persona por $150 puede tener un kit para editar ADN en su casa. No me voy a meter en el tema de Jurassic Park y todas las implicancias que esto puede tener de que cualquier ser humano pueda estar haciendo biohacking. Pero bueno, al mismo tiempo, hemos desarrollado la capacidad de generar úteros artificiales en los cuales somos capaces de hacer crecer un embrión de ratoncito. Y al mismo tiempo, tenemos la capacidad hoy día de inseminar fuera del útero. Eso hace que efectivamente la ectogénesis diga, estamos muy cerca de producir una realidad que nunca habríamos imaginado. Aquí voy a mostrar un ejemplo de cómo se vería eso, imaginado por un artista. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. No quiero entrar a discutir si esto es bueno, es malo, es complejo. Claramente tenemos miles de reparos y discusiones que tener desde el punto de vista ético.
Lo interesante es que hay una disciplina llamada ectogenesis que está corriendo y que está avanzando en estos temas y no la vamos a parar. Entonces, parte de la que me aparece a mí es que ser humano hoy día no es tan obvio, no es tan trivial. Hay distintas versiones. ¿No? Hay unos tipos llamados los transhumanistas, hay otros tipos que andan hablando de la regeneración, hay unos que andan hablando del posthumanismo. Lo único que digo es, claramente, ser humano hoy día es algo que tenemos que repensar. Tenemos que entender cómo, en el contexto actual, entendemos qué es lo que es cada uno de nosotros y cómo vivimos juntos. Eso ya no está dado. Hoy día está en tela de juicio. Al mismo tiempo, no solamente estamos nosotros en el planeta, tenemos que responsabilizarnos de todos los desafíos socioambientales que estamos produciendo. Para mí, para poder pensar en esto, me encanta esta metáfora del día del sobregiro. No sé cuántos de ustedes la conocen o no la conocen, pero la idea es que si el planeta es una fábrica que produce saltamontes, tomates, lechugas y árboles, el día del sobregiro es el día que consumimos más de lo que el planeta va a producir en un año. Y lo trágico es que la última vez que llegamos a final de año fue el 69. Y de ahí en adelante nos hemos ido comiendo el planeta del futuro. Y no hemos parado de hacerlo. Este año fue el día del sobregiro como el 23 o 24 de julio. Y en Chile, que tenemos cierto liderazgo en este tema, fue incluso antes. Este multiplicación de la cantidad de seres humanos, mayor longevidad y mayor riqueza, produjo un daño infinito a todos los ecosistemas que nos rodean. Pero no solamente eso, sino que también hemos producido daño a la sociedad en la que vivimos. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo repensamos nuestra relación con la naturaleza? ¿Es algo que está ahí a la merced de las necesidades de la humanidad? ¿O es algo que hay que cuidar de una manera distinta? ¿Es un recurso o nosotros somos parte de ella? No tengo una respuesta definitiva, pero creo que es algo que necesitamos repensar. Y necesitamos repensar cómo educamos para ello. Volvamos a Adán. Yo entiendo que en estos días, en la mayor parte de los diarios y televisores de sus países, la figura de él anda rondando. Pero lo que hay que entender es que este es un fenómeno que tenemos un buen rato. Mucho antes que Adán vino este joven, que quizás alguno de ustedes se acuerda de él, porque se le ocurrió ir a matar a la nobleza británica y entró al palacio de Buckingham con una ballesta. El resultado, obviamente, no fue el asesinato, sino más bien que el niño terminó en la cárcel. Ahora, uno podría pensar de que, ok, puede haber tenido algún problema psicológico y eso explica su accionar. Pero lo interesante es que él planificó el atentado con su novia, Sarai. Y si uno mira la conversación, los registros de la conversación con la novia, queda claramente marcado de que él tenía ciertas dudas respecto a lo que estaba haciendo y necesitaba el apoyo emocional de su novia, que amablemente le dijo que lo apoyaría en todo y que lo validaba por el acto que estaba a punto de hacer. El pequeño detalle es que su novia era parte de una plataforma que le brindaba el servicio de novia virtual
a este niño. Era su pareja virtual. Y lo complejo es que esto es antes de ChatGPT y por lo tanto la calidad del diálogo, la calidad de la máquina con la cual el niño se entusiasmó era muchísimo más mala que la calidad de las máquinas que tenemos hoy día. Ahora, si esto era una realidad hace 4 años, la humanidad ya estaba reflexionando sobre esto hace mucho antes. Probablemente muchos de ustedes vieron esta película Her, en que él se enamora de su sistema operativo. Debo decir que no era tan difícil enamorarse del sistema operativo, dado que la voz era de la Scarlett Johansson, pero la humanidad sabía que esto venía en camino. De hecho, años antes, Sherry Tuckle había escrito este libro, Estamos solos todos juntos. Mientras más tecnología, más solos estamos. Y de hecho, la primera vez que la humanidad imaginó a un ser humano enamorándose de un sistema operativo fue hace poco menos de 100 años. Una vez más, este es un fenómeno que venimos incubando hace mucho rato. Y por eso no debería sorprendernos cuando la Esther Perel, hace 2 años en South by Southwest, se sube al escenario y dice, están todos equivocados. Están todos obsesionados con la inteligencia artificial y deberían estar obsesionados con otra cosa, con la otra IA. La otra IA es mucho más peligrosa. ¿Y cuál era la otra IA que proponía Esther Perel? La intimidad artificial. ¿Qué significa intimidad artificial? Significa que hoy día hay más de 150 millones de personas que sostienen una relación afectiva con una inteligencia artificial y lo declaran. Los que no lo declaran deben ser muchos más. Significa que el 25% de los millennials en Estados Unidos cree firmemente que la inteligencia artificial podría reemplazar una pareja. 1/4 de ellos. Significa que en Japón ya están emitiendo certificados de matrimonio entre seres humanos e inteligencia artificial. Si uno le cree a los registros de OpenAI, no son la mitad de los usuarios, pero son la mitad de las interacciones que tiene ChatGPT son de carácter emocional. Son de soporte emocional del usuario. Ahora, esto de que la tecnología está afectando nuestras relaciones es un dolor que tenemos hace rato. Probablemente muchos de ustedes han leído el libro de Jonathan Haidt, ¿no? Sobre la ansiedad de la juventud, producto de estas redes sociales. Pero tenemos que asumir de que estamos metidos en un proceso que ya ha avanzado mucho. A la salida del COVID, el Japón descubrió que la verdad había muerto más gente de soledad que de COVID. Y asumió que estábamos en una epidemia de soledad, creando el Ministerio de la Soledad, que no fue enteramente creatividad japonesa, dado que el Reino Unido ya había creado ese mismo ministerio años antes. Entonces, yo propongo que asumamos que históricamente, durante toda la historia de la humanidad, nosotros habíamos nacido en una comunidad y que el proceso
de la niñez, la adolescencia, llegar a la adultez, en un proceso de construir una individualidad. Y hoy día estamos naciendo como individuos y tenemos que trabajar fuerte para poder convivir con otros en comunidad. Entonces, aquí voy a dar dos ejemplos. El 2012, Bruno Mars tuvo la canción más relevante del año y 11 años después, la canción más relevante del año fue de Miley Cyrus. Probablemente ustedes conozcan ambas. La de Bruno Mars era esta. No se escucha el sonido. ¿Y la de Miley Cyrus? Uy. Bueno, ya. Bueno. No, perdón. Sospecho que todos han escuchado ambas canciones. Pero si uno mira la letra, las dos canciones versan sobre el mismo tema. Es la persona mirando la pareja que ya terminó. Y lo que dice Bruno Mars al respecto es: debería haberte comprado flores y tomado tu mano. Y lo que responde Miley Cyrus es: puedo comprarme flores y puedo sostener mi propia mano. Bruno Mars dice: debería haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad. Y Miley Cyrus responde: puedo escribir mi nombre en la arena. Puedo hablar conmigo durante horas, decirme cosas que tú no entiendes. Bruno Mars dice: debería haberte llevado a todas las fiestas porque todo lo que querías era bailar. Y Miley Cyrus responde: puedo llevarme a mí misma a bailar. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes. No tengo nada en contra de Miley Cyrus, pero hay algo raro en la sociedad que estamos construyendo. Históricamente, al menos en Chile, la gente que vivía sola era una minoría muy grande, pero los hogares unipersonales han crecido de manera exponencial. Estos últimos 2 siglos efectivamente nos han empoderado como individuos. Probablemente todos hemos escuchado esta metáfora de que tenemos en la mano, en nuestro celular, más capacidad de cómputo de lo que tenía la NASA cuando llegaron a la Luna. Es verdad. Cada uno de nosotros hoy día tiene más capacidad de acción de lo que habíamos tenido nunca en la historia de la humanidad. Pero dado que no podíamos, dado que éramos frágiles, dado que teníamos menos capacidades, históricamente habíamos pertenecido a muchos grupos. Pertenecíamos a una familia ampliada, pertenecíamos a un partido político, pertenecíamos a un barrio, a una ciudad. Hoy día nos cuesta pertenecer. El problema es que los seres humanos necesitamos pertenecer. Si uno se toma en serio a este biólogo chileno llamado Humberto Maturana, lo que él diría es: la especie a la que nosotros participamos se llama Homo sapiens sapiens. Ser humano
no es el nombre de la especie, es un estilo de vida y es un estilo de vida en comunidad. Ser humano consiste en vivir juntos, en pertenecer. Necesitamos urgentemente reconstruir en nosotros, que estamos perdiendo y erosionando a gran velocidad. Y si no lo logramos, vamos a seguir muriendo de soledad, hablando con la máquina. Ahora, si bien nunca fue tan necesario aprender, dada la velocidad de cambio, nunca fue tan fácil aprender. Esta cosa de la inteligencia artificial tiene la gracia de que es la primera tecnología que la humanidad ha inventado que te enseña a usarla. Ni el televisor, ni el computador, ni el tenedor te enseñaba cómo usarlo. De hecho, cuando uno compraba un computador hace 30 años, uno tenía que leer un manual de 500 páginas para poder entender cómo usarlo. Hoy día yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial, ¿por qué no me está funcionando? ¿Qué debería ser distinto? ¿En qué me puede ayudar? Es la primera vez que inventamos una tecnología que te enseña a usarla en tiempo real. Pero no solamente te enseña a usar la tecnología misma, sino que te enseña a aprender lo que tú quieras. Ahora, esto ya existe hace un rato. Antes de que estuviera la inteligencia artificial en nuestras vidas, estaba Internet. Tuve el privilegio de ir a una ciudad con muchos museos con mi hija, esta es mi hija, y dado que ella era estudiante de arte, yo le pregunté, ¿qué arte quieres ver? Para elegir qué museo podemos ir. Y su respuesta fue esta. Si ustedes son como yo, posiblemente no entiendan lo que dice ahí, pero lo que a ella le interesaba era el arte coreano, la cultura coreana. Ahora, yo tenía claro de que ella había pasado por una fase muy importante de escuchar K-pop. Tenía claro también que me había sorprendido muy gratamente que se había adentrado en la cocina coreana. Digo que me impactaba positivamente porque la verdad comía pocas cosas y aquí empezó a comer mucho más variado. Pero descubrí que además veía teleseries coreanas. Y entonces, efectivamente, me empecé a hacer la pregunta de qué había en la cultura coreana que podía interesar tanto a mi hija. Y logramos efectivamente encontrar un museo que nos mostrara la cultura coreana. Y era bastante extraño que un país tan pequeño, tan lejano a nosotros, con un idioma inexplicable, inentendible, tuviera tanto impacto cultural. Pero lo que empezamos a descubrir con mi hija es que Corea tenía heredado de sus infinitas mezclas y guerras con China una influencia de Confucio muy grande. Y por lo tanto, dentro de su cultura, venerar el pasado era algo súper relevante. Y al mismo tiempo, tenían una pasión infinita por explorar el futuro. Y esas dos cosas, la verdad, conviven en la cultura coreana. No son una contradicción, no se eliminan una a la otra, sino que se complementan. Y, por lo tanto, a mi juicio, tienen algo que decir sobre cómo seguir adelante. La razón por la cual la cultura coreana, a mi juicio, impacta tanto en Occidente es porque en alguna parte ellos son capaces de convivir con estas dos cosas que nosotros necesitamos aprender a hacer.
Y eso se expresa perfectamente en su cultura. Aquí tenemos algo infinitamente futurista e infinitamente tradicional al mismo tiempo. Como diría nuevamente Humberto Maturana, cuando innovamos, la pregunta es qué es lo que queremos cuidar. Innovamos para cuidar, para preservar algo que traemos y que nos importa. Entonces, mi hija, por alguna extraña razón, se puso a estudiar coreano, habla un poco de coreano, pero, y esto mucho antes de la inteligencia artificial, pero la verdad es que cualquier persona de la generación de mi hija ha hecho el camino que nosotros no pudimos, que mi generación no pudo, de aprender lo que se le ocurra cuando se le ocurra. Todos sabemos y conocemos el caso de algún adolescente que se metió a su cuarto y salió 2 semanas después sabiendo tocar guitarra o habiendo aprendido biotecnología. La verdad está disponible en Internet antes de la inteligencia artificial la posibilidad de aprender sobre absolutamente cualquier cosa. Un maravilloso ejemplo de eso es Jack Andraka. Jack Andraka tenía 13 años cuando falleció un amigo de la familia muy querido. Y falleció porque le dio un cáncer que particularmente la humanidad hasta ese día no tenía la capacidad de diagnosticar a tiempo y por lo tanto el diagnóstico era caro, tardío y ya no había nada que hacer. Jack Andraka a los 13 años se metió a Wikipedia como todo niño pequeño, se puso a estudiar y 2 años después estaba arriba del escenario, a los 15 años, contando cómo trabajaba en la Universidad de Johns Hopkins, desarrollando una metodología de diagnóstico de cáncer que había aprendido él en Internet. Habían unos nanotubos de carbono que permitían identificar una reacción química que era especial de la gente que tenía este cáncer y por lo tanto hizo un gran avance un niño de 13 años a la tecnología. No estoy diciendo que todo encuentro de Internet y un joven es una maravilla. Todos sabemos que en Internet no solo hay soluciones al cáncer. Podemos encontrarnos con absolutamente lo mejor y lo peor del planeta. Con una soledad, con desórdenes alimenticios, con problemas de autoestima, con teorías conspiranoicas, con el bullying sistemático de los otros, etc. En Internet sobra el contenido. El problema es que faltan maestros que los guíen. Es demasiado lo que hay disponible y falta alguien que le tome la mano y lo ayude a aprender esto que es tan fácil. Y si no hay nadie, obviamente que uno puede recurrir a ChatGPT y podemos terminar en el problema del niño inducido a suicidarse debido a su conversación con ChatGPT. Nunca fue tan necesario aprender, nunca fue tan fácil aprender, pero nunca ha sido tan desafiante hacerlo. Y tenemos muchos desafíos distintos. El primero es este problema psicológico que tenemos, que más que psicológico, mental, que tenemos, que Dan Gilbert llama la ilusión del fin de la historia. ¿En qué consiste la ilusión del fin de la historia? Yo tengo claro que yo soy yo, ese que está ahí. Perfecto. Pero este personaje que está a mi izquierda
tiene el mismo nombre y tiene el mismo número identificatorio en su carnet de identidad. Pero ese no soy yo. Obviamente pesaba otro peso, medía otras medidas, pero además tenía otras preocupaciones. Lo que me movía en la vida eran otras cosas. Quizás Walt Disney, quizás comer, dormir, nada mucho más. Este personaje tampoco soy yo. También tenía mi mismo nombre y tenía mi mismo número, pero este personaje no hablaba español. Hablaba inglés, se movía por las calles de Montreal, andaba preocupado de la última banda de rock del mes. Era nada que ver conmigo. Y este personaje no tiene nada que ver conmigo tampoco. Este personaje le vino a revolucionar la vida, esta cosa chica que le llegó, y en su momento no era capaz de pensar en otras cosas que en cómo cuidarla. Lo interesante es que esa cosa chica creció y hoy día se fue de la casa hace 3 meses. Ya adulta, ya graduada de la universidad. Si yo miro para atrás, yo sé que he sido muchas personas distintas. Lo puedo ver. Pero si miro para adelante, pienso que voy a ser más pelado, con más canas, con más arrugas, pero básicamente voy a ser yo. De aquí para adelante no cambio. Es claramente una ilusión esquizofrénica. Si he cambiado tantas veces para atrás, no tiene ninguna lógica que de aquí para adelante sea estable. Sin embargo, así funciona la mente humana. Esto es lo que Daniel Gilbert llama la ilusión del fin de la historia. De aquí para adelante la cosa no cambia. Si lo pensamos en tecnología, todos tenemos un aparato de este tipo en el bolsillo. Yo cuando me compré este aparato consideraba que era lo más sofisticado y tecnológico y de avanzada que había. Lo mismo me pasó cuando compré este. Y cuando compré este era la primera vez que uno podía andar con un teléfono en el bolsillo. Por suerte nunca compré este. Pero nuevamente, si miro para atrás, entiendo que cada generación implicó un cambio drástico respecto a la generación anterior. Pero cuando miro para adelante, pienso que va a ser más chico, más rápido, más potente, pero básicamente el mismo teléfono inteligente. La ilusión del fin de la historia hace que no entendamos para dónde vamos, no entendamos lo que vamos a necesitar. Ahora, como el teléfono celular no está hecho de células, sino que es digital, entonces corre sobre la línea exponencial. Y a diferencia de mí, cambia mucho más rápido. El problema es que cuando llegamos al momento de la inteligencia artificial, ya ni siquiera tiene átomos. Y entonces, cuando yo quiero transformar de un teléfono a la siguiente versión del teléfono, yo no puedo usar ese teléfono que tengo en las manos para, a punta de martillo, como alguien que forja un cuchillo, mejorar la máquina y producir la próxima versión de la máquina. Eso no va a pasar. Pero ChatGPT no tiene átomos. Y por lo tanto yo puedo tomar el código que tengo, cambiarle 2 cosas y producir la nueva versión. Y eso significa que la velocidad a la cual va a crecer, cambiar y mejorar esta máquina es mucho mayor a cualquier otra máquina que hayamos visto nunca. Y como vimos al principio de esta conversación, que eso va a afectar todo, en todos los dominios, entonces lo que sabemos es que a partir de ahora vamos a ser eternos principiantes. Porque todo lo que toquemos
va a cambiar a esta velocidad. Y por lo tanto vamos a tener que aprender permanentemente cómo movernos en un escenario en que todas las variables corren y cambian de manera exponencial. La pregunta es cómo enseñamos a ser eternos principiantes. Venimos de una civilización que en teoría tenía una promesa de que si uno iba al colegio y luego a la universidad, tenía las habilidades necesarias para danzar con el mundo. Esa promesa ya no es real. Vamos a necesitar aprender permanentemente y necesitamos, por lo tanto, adquirir un nuevo gusto, una nueva fascinación por aprender. Tenemos que disfrutar el aprender de una manera que no había existido nunca antes. Y tenemos que disfrutar de la incertidumbre. La incertidumbre en sí no es mala. Cuando voy a la primera cita, lo que es tan fascinante la primera cita es la incertidumbre. Cuando voy al cine a ver una película, lo fascinante es la incertidumbre. Si ya sé el final de la película no tiene ningún sentido. No es atractiva. La incertidumbre puede ser maravillosa. Cuando uno tiene a sus hijos muy pequeños, 5, 7 años, lo maravilloso es cómo todos los días cambian y cómo todos los días traen cosas nuevas. La incertidumbre puede ser fascinante. El problema es que la civilización occidental en algún momento decretó que la incertidumbre era mala. Y la modernidad con sus últimos 200 años nos ha convencido de que la alegría, la tranquilidad se consigue con certidumbre. Y por lo tanto, somos una civilización que odia la incertidumbre. Pero necesitamos aprender a amar porque es el único escenario donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Y necesitamos aprender a enseñar eso. No solamente es difícil enseñar porque a nosotros nos cuesta aquello que hay que enseñar, sino que además porque cuando inventamos estos mecanismos de educación masiva, el conocimiento estaba concentrado en la persona que estaba delante y se lo pasaba a la gente que estaba en el público que no tenía ningún conocimiento. El que sabía leer en el pueblo era uno, con suerte. Hoy día en sus bolsillos tienen mucho más conocimiento que el que yo tengo y por lo tanto la probabilidad de que yo aparezca como el distribuidor del conocimiento es muy raro. Eso ya no funciona. La capacidad de concentración cambió, no necesito explicárselo a ustedes. Hoy día si uno quiere hacer un video viral, tiene que ser menos de un minuto, porque más de un minuto no puede la gente tolerarlo. Yo sé que lo estoy torturando teniendo una conversación de 1 hora y cuarto, pero efectivamente tenemos que hacernos cargo de que la manera de estar parado no consiste hoy día en estar 4 horas leyendo un libro. Consiste en estar viendo unos videos de menos de un minuto. Y originalmente nosotros educábamos para un futuro que entendíamos. Y por lo tanto teníamos buenas interpretaciones sobre qué era lo que teníamos que enseñar, qué era lo que ellos necesitaban. Hoy día la única certidumbre que tenemos es que no sabemos cómo viene la mano. Me encanta la ilusión que a ratos tenemos de que sí lo controlamos. En algún momento todo el mundo dijo, lo que tiene que estudiar tu hijo es informática, porque el futuro está en la informática, y entonces los informáticos nunca van a quedar fuera del juego. Hoy día las grandes empresas de informática están produciendo buena parte de su código con inteligencia artificial y por lo tanto los informáticos están quedando sin trabajo. ¿Cómo los entreno para un futuro que no lo entiendo, que no lo puedo controlar, que no sé necesariamente qué es?
A mi juicio, el desafío central no es el acceso a la información que está disponible, no es la capacidad de aprender que en la humanidad es ilimitada. El desafío es hacia dónde tengo que mirar, qué tengo que aprender. Lo que necesito es guía, porque al final la pregunta es, ¿cómo cuido aquello que quiero cuidar? Y eso es lo que necesito que me enseñen a hacer. Voy a tener que innovar en mi vida de todas maneras. ¿Cómo cuido en esa innovación el mundo que yo quiero cuidar? Y para eso necesitamos maestros. Necesitamos gente que efectivamente esté dedicada a guiarnos en esta maraña en la que estamos metidos, que corre a 1000 velocidad en todas las dimensiones. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, gracias. Nos parecía desde el Comité de Transformación Educativa iniciar con esta presentación, que es el contexto en el que vivimos, y todos sabemos que el contexto no nos rodea, sino que el contexto nos atraviesa, nos subjetiva, produce los sujetos de esta época, y no podíamos entrar en un proceso de transformación sin entender dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que mirar. Bueno, abrimos a la conversación o vemos si hay preguntas en el chat. Leonardo, preguntan si la presentación la vamos a poder compartir. Preferiría que circulara lo menos posible, pero... Eso. Ya. En general, los presentadores no comparten siempre sus presentaciones, son muy propias, pero fue muy generoso Leonardo en darnos en esta hora y cuarto todo su conocimiento, parte de todo su conocimiento. Si quieren, abrimos micrófonos, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Muy claro, muy buena la presentación. Sí, yo tengo una pregunta para abrir y quizás a partir de ahí se abren otras más, y es, hablaste al menos en 2 oportunidades de tu presentación sobre los maestros que tienen que estar ahí. Podemos pensar en maestros, podemos pensar en adultos que tienen que estar ahí. Nosotros que somos todos los que estamos aquí, más de 80 personas, todos educadores, ¿cómo piensas ese lugar del maestro, de ese adulto que tiene que estar ahí acompañando, mirando o diseñando en los lugares en los que trabajamos, en nuestras organizaciones educativas o también en nuestras familias? ¿Cómo piensas ese lugar? Lo primero es la humildad. Asumir de que no sabemos. El siglo XX consistía en tenerlo todo claro. Y efectivamente, cuando un niño del siglo XX le preguntaba a su padre o a su profesor, la respuesta era obvia. Daba lo mismo la pregunta, la respuesta era una. Hoy día no estamos tan claros que la respuesta sea una. Y menos si la pregunta tiene que ver sobre el futuro. Entonces, lo primero es la humildad. Tuve el privilegio de pasar un tiempo bueno en India y la persona que me guiaba por India respondía de una manera que a mí me marcó. Él decía, hoy día yo soy budista, pero antes fui hinduista. Y dado esa historia,
a mí me gusta pensar que su respuesta no era una respuesta lineal. Doy un ejemplo. ¿Por qué las mujeres en India tienen un punto rojo aquí? Su respuesta era, hoy día soy budista, antes fui hinduista. Y dado mi historia, a mí me gusta pensar que es porque... Entonces, lo primero que creo que tiene que tener el maestro es humildad. Entender que somos fruto de nuestra historia y que hay pedazos de nuestra historia que son súper pertinentes al momento que estamos viviendo y hay pedazos de nuestra historia que son súper impertinentes. No heredamos la historia correcta, heredamos la historia que nuestra vida nos dio. Y por lo tanto tenemos una cierta sabiduría que en algún momento fue súper pertinente al contexto. Hoy día tenemos que tener la duda. Lo segundo es entendernos como guías y no entendernos como contenedores de alguna propuesta clara. ¿Cómo los ayudamos a ir en su camino? ¿Cómo los ayudamos a navegar, a explorar lo que viene? Más que cómo les dictaminamos hacia dónde tienen que ir. Cada uno de nosotros tiene posturas políticas, éticas, y tiene un convencimiento serio de que hay ciertas cosas que hay que valorar y que hay que cuidar. Y me parece fantástico. Pero la pregunta no es cómo imponemos eso, sino cómo desde ahí, con la autenticidad de decir, yo valoro estas cosas, yo creo que estas cosas son importantes, cómo desde ahí le enseñamos a navegar en un terreno completamente desconocido. Entonces, si nos entendemos como el maestro pintor de la Edad Media, que cuidaba a sus discípulos, sabiendo que los discípulos lo iban a superar, les traspasaba toda su sabiduría, pero no los encadenaba a su manera de mirar el mundo, sino que más bien los iba cuidando. Podemos hacernos cargo de que ellos efectivamente en 5 minutos pueden obtener respuestas mucho más brillantes que las nuestras y tener mucho más información que las nuestras. La gran diferencia entre la inteligencia artificial y los seres humanos, a mi juicio, son dos. La primera es que la inteligencia artificial, por mucho que sea 1000 veces más inteligente que cualquier ser humano, por mucho que tenga muchísimo más información que todos los seres humanos juntos, la inteligencia artificial no le importa. Y no le va a importar mientras no tenga cuerpo, mientras no se pueda morir, mientras no tenga hijos. A la inteligencia artificial no le importa y a nosotros sí. Y eso hace una gran diferencia. Y lo segundo es que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de mirar más allá de lo que entendemos colectivamente. La inteligencia artificial es un reflejo de nuestro sentido común. Y por lo tanto, si en el 1600 uno le preguntara a la inteligencia artificial ¿qué te parece la esclavitud? La inteligencia artificial la habría encontrado fantástica. La inteligencia artificial no podría haber inventado los aviones, porque no tiene la capacidad de rebelarse contra el sentido común. Capacidad que solo los seres humanos tenemos. Ahora, ¿un ser humano con inteligencia artificial puede inventar el avión mucho más rápido? Sí, de todas maneras. Pero ese es el liderazgo que tenemos nosotros, de que las cosas nos importan, lo que hace la diferencia. Si somos capaces de poner eso al centro de la relación, podemos ser los maestros que los jóvenes necesitan para avanzar en esta incertidumbre.
Don Leonardo, tenemos Carlos. dos preguntas. Una pregunta del chat y una pregunta que tiene Carlos, que le vamos a dar la palabra en unos minutos. Te hago primero la pregunta del chat de Estela. Estela Alfonsi pregunta, ¿cuáles considera que son las habilidades prioritarias que los educadores o las instituciones educativas debemos ayudar a desarrollar en ellos, en los jóvenes? Bueno, al final de mi presentación puse dos que me parecen clave. Enamorarse de la incertidumbre y la capacidad de aprender permanentemente. Enamorarse de aprender. Lo único que tenemos cierto es que efectivamente el escenario les va a cambiar toda la vida a una velocidad mucho más rápida que la que nos está cambiando a nosotros. La única esperanza es que sean menos torpes que nosotros. Nosotros andamos a patadas con el cambio. Ellos deberían aprender a disfrutar el cambio. Si efectivamente la incertidumbre deja de ser un estorbo, sería un gran regalo. Si ellos logran, si nosotros logramos enseñarles a disfrutar el cambio, el aprendizaje y la incertidumbre, les vamos a haber hecho un gran regalo. Si les enseñamos a andar a patadas con el cambio de la misma manera que andamos nosotros, les vamos a haber hecho un gran daño. Gracias. Carlos. Hola, muchas gracias, Leonardo, y mucho gusto, una gran ponencia. Tengo, bueno, algo que me llama la atención es que mencionas sobre la teoría del fin del mundo, una cosa así, en el que dejamos de ser, bueno, o más bien eh, somos quien somos a partir de cierta edad y mantenemos pues, nuestra esencia de alguna manera. Pero en este sentido y en esta plática, y sobre todo ahorita que acabas de mencionar que algo importante es enamorarnos de seguir aprendiendo. Me parece que el hecho de estar siguiendo aprendiendo y sobre todo con las herramientas que tenemos, de alguna manera, pues eso nos hace cambiar, ¿no? Nuestra personalidad, quiénes somos. Entonces, ¿cómo juega esa teoría? No, lo que dice Dan Gilbert es que vivimos un espejismo. Nosotros vamos a seguir cambiando. Sí. Pero si tú miras para adelante, tú tienes la ilusión de que de aquí en adelante tú eres estable. Y es completamente demente. Pero así vivimos. Vivimos con la ilusión de que cambié toda mi vida y aquí me quedo. Y no voy a seguir cambiando. Que es una mentira profunda, pero así Ok. funciona nuestra cabeza. Entonces, si uno asume que nuestra cabeza está equivocada y que eso es un espejismo, entonces uno puede cambiar con más facilidad, aprender con más facilidad, estar menos aferrado al que soy, porque sabemos que vamos a seguir cambiando. Ya, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Sergio Orskovich tiene una pregunta. Gracias, Leonardo, por la presentación que nos hizo pensar y no estar corriendo con la operación de los colegios. Eh, la pregunta me impactó mucho todo el tema acerca de que la historia fue más de comunidad a individuo y ahora es más de individuo a comunidad. Y quería preguntarte si pensaste o si nos podés ayudar a pensar. Nosotros dirigimos todos colegios donde se reúne mucha gente y donde la pertenencia puede ser aprovechada como también como un vector de salud para nuestros chicos y los maestros. Entonces, ¿cómo se te ocurre en una época en que la tecnología individual es tan fuerte que podamos generar comunidad? Necesitaría como unas 6 horas más para poder responder en serio a esa pregunta. Esa sí que es una pregunta a la que le he dedicado toda mi vida. Lo primero que puedo decir es que he escrito varios libros y están todos disponibles gratis y me adentro en muchos de ellos en esta pregunta. Pero dicho de manera fácil, o por lo menos corta, parte de la tontera mental que puso la modernidad
es poner al individuo arriba de un pedestal. ¿No? En algún momento, en parte porque la tecnología nos empoderó y nos dio más capacidades de acción individual, pero también en parte por esto que Nietzsche llama que matamos a Dios, con lo cual no quiere decir que Dios no exista, pero quiere decir que históricamente, cuando un occidental actuaba, se hacía la pregunta si lo que estaba haciendo le hacía sentido a Dios, o quizás era el diablo que lo estaba tentando. Hoy día, aunque haya gente que sea muy religiosa, no se hace esa pregunta. Porque el criterio de validación de la acción ya no es Dios, soy yo mismo. Entonces la pregunta es si lo que yo estoy haciendo me sirve o no. En algún momento, cuando, como dice Nietzsche, matamos a Dios, nos quedamos con esta cosa de que solo valgo yo. Y a mi juicio, la noción de interdependencia reconstituye la realidad de una manera mucho más, ¿cómo decirlo?, más auténtica. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Es que yo nunca soy, yo siempre intersoy. Entonces, por ejemplo, yo soy chileno, pero ser chileno no es posible sin otros chilenos. Soy chileno porque hay otros chilenos. Soy miembro de mi familia porque existe el resto de la familia. Soy miembro de BOMA o de Gulliver o del 3xI, que son organizaciones en las que trabajo, porque existen los otros seres humanos. Siempre soy porque intersoy. Nunca soy porque existo solo. Eso es una utopía, es un espejismo, es una ridiculez que Occidente se compró a pie juntillas y sobre la cual hemos construido los últimos 200 años. Y seguimos construyendo. Pero la verdad es que siempre intersoy. Tremendo Una de las concepto. cosas, perdón, una de las cosas que me ha pasado hablando en Latinoamérica es que he descubierto lo raro que hablamos nosotros los chilenos. Pronunciamos la mitad de las letras, ponemos unas i donde no las hay, hacemos unas cosas muy extrañas, dejamos las palabras hasta la mitad. Y yo hablo así, pero yo no hablo así por decisión mía. Hablo así porque participo de una comunidad que habla así. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago porque soy parte de una comunidad que existe de esa manera. Entonces, si volviéramos a hacernos sensibles, a conectarnos con nuestra interdependencia, haríamos mucho menos barbaridades de las que hacemos. Si destruimos el planeta es porque no nos vemos interdependientes con la naturaleza. Es porque creemos que la naturaleza está allá y los seres humanos están acá. Si fuéramos capaces de visualizar el hecho de que somos interdependientes en todo lo que hacemos, es mucho más fácil construir comunidad. La segunda cosa es que ponernos de acuerdo en la acción es muy difícil. Cada uno de nosotros tiene prioridades distintas, tiene maneras de actuar distintas, tiene propósitos distintos y es súper válido. Ponernos de acuerdo en la acción significa siempre obligar al resto a pensar como yo. Pero eso no significa que no podamos tener una épica común. Cuando digo épica es con P de Pedro. La épica común, si es posible, con libertad de acción. Y parte de los problemas que tenemos hoy día en la sociedad es que no nos dedicamos a construir la épica. Y efectivamente una comunidad como una comunidad educacional puede cultivar una épica muy grande. Me ha tocado, por ejemplo, en algunos momentos, y no siempre, pero en algunos momentos, en algunos colegios jesuitas, la épica es gigantesca. Pero eso significa que le dedican muchas horas a eso.
Y la épica jesuita es súper clara y tiene que ver con el compromiso con la sociedad y etcétera. Entonces, efectivamente, no es un discurso, es que efectivamente una vez al mes van a los lugares más desprotegidos y trabajan con la comunidad y después una vez al año pasan un mes metidos en los lugares de la gente. Entonces, la construcción de la épica no es solo un discurso, es acciones, es conmemoraciones, es arte que evoca, es una manera de estar parado en que el nosotros tiene sentido y el nosotros me conmueve y me moviliza la acción. Tengo un Leonardo, libro específicamente dedicado a la épica y lo pueden encontrar y bajar. Disculpa, perdón. Adelante. tenemos 7 minutos. Podemos dar lugar a una pregunta más si se responde puntualmente y por favor no se vayan, tenemos que presentar la próxima charla del 1 de septiembre. Hebreo de Chile quiere hacer una pregunta. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Me escuchás bien? perfecto. Ya. Bueno, a partir de que ¿Qué estás hablando de mi sonido? Vos saca tu celular. Que la inteligencia artificial avance más y más, porque como dijiste, si bien esto comenzó hace muchos años, ahora estamos todos asombrados, pudiéndola usar en el día a día, a medida que eso avance mucho, mucho más, y teniendo en cuenta lo que mencionaste, que muchas veces hay falta de sentido común o de ética, ¿qué rol crees que va a jugar la religión, en nuestro caso la judía, o los valores universales o otras ideologías o otras religiones a la hora de encontrarnos con esta situación en la que quizás la religión puede darnos un marco o una brújula de cómo movernos ante tanta incertidumbre o frente a un mundo que no conocemos, en donde hay fake news, en donde va a haber cosas que quizás no estemos de acuerdo o que nos terminen como arrastrando? Tema complejo. Creo que la clave está en la autenticidad. Vuelvo a la frase de mi guía hindú. Si yo miro la religión con autenticidad, es decir, entendiendo que es mi historia la que habla, mis valores que yo heredé y que no elegí por lo demás, porque efectivamente, probablemente cada uno de nosotros tiene la religión que heredó del contexto en el que nació. Probablemente ninguno de nosotros heredó una religión egipcia de hace 3000 años. Uno heredó el contexto en que, si lo hago desde ahí y no desde el dogma, efectivamente la religión puede ser un guía, un faro, algo que construye épica, algo que construye un nosotros. Si en vez de hacerlo desde el reconocimiento de mi historia, lo hago desde la verdadera verdad, entonces me voy a encontrar con algo rígido que no se hace cargo de los desafíos de flexibilidad que tenemos hoy día y que no se hace cargo de las distintas realidades que van a seguir emergiendo. Entonces, mi sensación es que efectivamente la religión, sea cual sea, desde la autenticidad puede ser un gran valor y puede aportar mucho a la conversación. Desde una rigidez inauténtica en que yo estoy, a través de mí habla la voz autorizada superior, solo vamos a contribuir a la cacofonía y al no poder escuchar a los otros.
Gracias, Leonardo. Bueno, la verdad fue un placer. Acá hay varios mensajes de gracias y de agradecimiento. Entramos entonces en este mundo de la transformación a través de la mano de Leonardo con la inteligencia artificial. Gracias, un aplauso enorme para ti. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este momento. Y le voy a pedir a Hilel, por favor, que pongamos la placa de la próxima charla. Te cuento, Leonardo, que tenemos para la próxima, que es el jueves 1 de septiembre, en el mismo horario de siempre. No, es el lunes 1 de septiembre, por favor. No es jueves, es este lunes a las 12:30 de Argentina, 11:30 Chile, 12:30 también Uruguay. Va a estar con nosotros Carmen Pellicer, que es una pedagoga española muy importante en España y en toda Europa, con la que nos vamos a adentrar ya directamente en el cambio transformacional en los colegios, cómo entrar a los caminos de la transformación. Va a presentar el modelo Rubik, que es el modelo de 6 caras. Son 6 caras las que ella presenta por las cuales se ingresa a un sistema de transformación: la personalización, la organización, la evaluación, el liderazgo, las metodologías y el currículum. Ella plantea que un cambio transformacional va por diferentes dimensiones y caras en una misma organización, no solo con una. Así que ojalá muchos de ustedes puedan anotarse y estar presentes este lunes 1 de septiembre. Va a ser un lujo realmente escuchar a Carmen directamente, se van a enamorar, así como de Leonardo, de su conocimiento, y ojalá estemos todos inspirados y podamos ir armando un lenguaje común, que es lo que queremos lograr con el trabajo que venimos haciendo del comité. Hilel, con esto terminamos. Eri, con esto terminamos. Si querés dar el cierre. Muchísimas gracias, felicitaciones por la actividad al Comité de Transformación Educativa y nos estamos viendo, ojalá que con todos ustedes, el lunes 1 de septiembre para nuestra próxima actividad. Hasta entonces, gracias. Gracias.